Buenas tardes a todas y a todos. Me gustaría darles las buenas-vindas a este panel intitulado de Debida Diligencia en Derechos Humanos, Perspectivas Multiactor sobre un concepto multifacético. Yo soy Daniela Ane Pamplona, profesora en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, en Brasil, y vicedirectora de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas. Estoy muy bien acompañada de un selecto grupo que nos permitirá disfrutar de conocimientos sobre la debida diligencia desde diferentes miradas. Vamos a oír hoy Domenico Barranca, de Eni, una industria de petróleo y gas, Tulica Bansal, del Instituto Danés para Derechos Humanos, Federico Chunga, el coordinador general del Plano Nacional de Acción de Perú, María Isabel Cúbides, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Alejandra Parra, abogada en Hermosillo y Compañía, y Humberto Cantú Rivera, profesor de la Universidad de Monterrey en México y director de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas. Como pueden percibir, logramos reunir personas de distintas afiliaciones con el propósito de ofertar informaciones desde puntos de vista distintos y lograr una conversación muy respetuosa sobre diferentes puntos de atención que se abren sobre la debida diligencia en derechos humanos. Este es un instrumento, como ciertamente sabe nuestra audiencia, que está previsto en el pilar 2 de los principios rectores de la ONU, y lo veo dentro de los principios como la medida, desde el punto de vista de las empresas, más importante y capaz de generar efectos prácticos para aquellos que se relacionan con las actividades empresariales y pueden por ellas ser afectados. Su formulación en los principios exige el desarrollo de evaluaciones de impactos, de la actuación sobre sus resultados, del seguimiento de las respuestas y que también se comunique de la forma en que se hace frente a las consecuencias negativas. Los principios utilizan un lenguaje que da espacio para especificaciones y explanaciones. Como saben también, fue la OCDE que nos brindó con un guía para implementación de la debida diligencia para conducta empresarial responsable, además de los guías que ya enfrentaban el tema en sectores específicos. Asimismo, hay diferentes controversias que van desde el significado de la responsabilidad de las empresas en adoptar este mecanismo hasta los modos específicos que deben ser adoptados para que la responsabilidad de la empresa esté cumplida, pasando por la necesidad de que sea prevista de modo compulsorio. Y esto se queda en verdad cada vez más relevante, no solo porque algunos países ya adoptaron legislaciones en este sentido, de una manera o de otra, en grados diferentes, pero también porque en este año el comisario de Justicia, Didier Reynders, de la Unión Europea, informó que será propuesta una legislación sobre debida diligencia en derechos humanos en 2021, cuando ya había una evaluación de los informes de impacto en medio ambiente de cerca de 1,000 empresas, cuando se quedó claro que es necesario que el Estado por lo menos plantee directivas más claras para las empresas. Hoy, por lo tanto, vamos a escuchar los panelistas, principalmente desde sus experiencias en relación a la debida diligencia en derechos humanos. Por ser un tema que aún nos demanda muchas clarificaciones, este panel fue organizado para tratar de aspectos conceptuales y prácticos, en un esfuerzo para que alcancemos una mejor comprensión de su importancia, de sus características, de lo que se demanda en verdad de las empresas y también de los retos para que sea adoptado. Nosotros estamos organizados de modo que los panelistas van a tomar diferentes preguntas en 2 o 3 rondas. Los pido, por favor, que no pasen de los 3 minutos para cada respuesta, porque así, al final, podremos tomar las preguntas de nuestra audiencia. Y entonces, me gustaría empezar con Tulica Bansal. Quería oírte de tú, Tulica. ¿Qué son las evaluaciones de impacto en derechos humanos? Y si tú piensas que es conveniente avanzar en su exigencia por una vía legislativa. Hola a todos y todas. Gracias por la invitación a ser parte de esa sesión.
Bueno, para contestar a tu primera pregunta, ¿qué son las evaluaciones de impacto en los derechos humanos? No, sabemos que los principios rectores solo dicen que las empresas tienen que evaluar y abordar sus impactos negativos como parte de la debida diligencia, pero no dicen que tienen que hacer una evaluación de impactos en los derechos humanos, ni dan una definición de qué es una evaluación de impactos en los derechos humanos adecuada. Entonces, ¿qué son evaluaciones de impactos en los derechos humanos? Son instrumentos para evaluar y abordar los impactos negativos en los derechos humanos que las empresas luego pueden utilizar para tomar medidas para prevenir o mitigar sus impactos negativos. El énfasis es en el evaluar los impactos negativos a los titulares de derechos a través de recopilación de datos primarios en terreno. Y las evaluaciones de impactos en derechos humanos tienen que cumplir con algunos criterios. Por ejemplo, el equipo que hace la evaluación tiene que tener experticia en los derechos humanos. La participación significativa con las partes interesadas es clave, sobre todo con los titulares de derechos más vulnerables. Y también es muy importante tener transparencia, que las empresas publiquen sus informes de evaluaciones de impactos. El Instituto Danés acaba de lanzar su versión española de una guía y herramienta de evaluaciones de impactos en los derechos humanos, que incluye 10 criterios claves para una evaluación adecuada. Espero que alguien pueda poner el enlace de esta herramienta en el chat para que ustedes puedan ver esa herramienta. Para contestar tu segunda pregunta, primero quiero mencionar que todavía hay muchas empresas que no practican debida diligencia porque es algo voluntario. Por ejemplo, las empresas con cadenas de suministro muy complejas se basan únicamente en auditorías sociales para entender y abordar sus impactos negativos. Pero esas auditorías tienen muchas deficiencias desde una perspectiva de derechos humanos. El segundo punto que quiero plantear es la cantidad de evaluaciones de impactos en derechos humanos que han llevado a cabo. Son muy limitadas y además más limitadas las evaluaciones de impactos publicadas. Y también hay una gran diferencia en términos de calidad de las evaluaciones de impactos. Esperamos que cuando hay requisitos legales que obligan a las empresas a practicar debida diligencia y que obligan a las empresas a evaluar y abordar sus impactos negativos y luego publicarlo, que eso puede contribuir a más igualdad de condiciones para todas las empresas y luego más rendición de cuentas. Gracias, Tulika. En verdad, entonces, tenemos que pensar en una vía legislativa no solo para que las empresas lo cumplan, lo que dicen los principios rectores, pero para que también lo hagan de una manera satisfactoria, para que las informaciones que den puedan, en verdad, ser informaciones útiles para los afectados. Muchas gracias. Me gustaría volver a Domenico Barranca. Gostaria de ouvir-te, desde sua experiência recente sobre este tema, como as empresas trabalharam com evaluações de impacto ambiental e social antes? Que diferenças tu vês em las práticas que se observaram entre as evaluações de impacto em direitos humanos e aquelas de impacto ambiental e social? Buenas tardes a todos. Yo soy Domenico Barranca, soy gerente de sustentabilidad en México. Entonces, quería hacer una breve introducción sobre la empresa. La empresa Eni es una empresa internacional en el sector energético que trabaja en muchos países y según nuestra experiencia nos hemos dado cuenta que los análisis de impactos es algo muy importante. Pero de otro lado nos hemos dado cuenta que a veces la legislación de muchos países se fijan más en la evaluación ambiental, dejando los impactos sociales de lado. Por mitigar eso, Eni decidió de adoptar un estándar más amplio, que es la realización de una completa, una full ESHA para cada proyecto.
Este enfoque ya refleja la elección de la empresa de adoptar una debida diligencia superior a la mera observación de las legislaciones nacionales. Y además, para los proyectos con mayor riesgo de derechos humanos, identificados mediante el uso de un modelo para su priorización, ENI lleva a cabo una evaluación de impacto de derechos humanos por profundizar el análisis sobre los titulares de derecho. En México, por ejemplo, en primer lugar hicimos una ESHA como parte de nuestro procedimiento interno. En segundo lugar, hicimos una evaluación de impacto social como requisito legal y finalmente realizamos una evaluación de impacto en derechos humanos como parte del proceso de debida diligencia conforme al nivel de riesgo potencialmente asociado a la reunión del proyecto, clasificado como alto según nuestro modelo de priorización. Entrando más a detalle en el tema de la diferencia entre la ESHA y la evaluación de impacto de derechos humanos, una de las principales que hemos identificado es la forma en que se identifican y gestionan los impactos. Por ejemplo, en la evaluación de impacto de derechos humanos, los titulares de derecho, directa o indirectamente interesados en los proyectos, son cuidadosamente identificados y su punto de vista y su preocupación con respecto al proyecto son tomadas en cuenta, incluyendo grupos vulnerables como niños o mujeres. Para el caso de la ESHA o de la EVIS se habla más de la comunidad en su conjunto y la identificación no es tan amplia como en el caso de la evaluación de impacto de derechos humanos. Otra diferencia, hablando de la experiencia que tuvimos, es el momento. Tanto la ESHA como la EVIS se llevan a cabo en una etapa temprana por cuestión de permiso, fundamentalmente. Al contrario, la evaluación de impacto de derechos humanos, que fue realizada por el Instituto Danés de los Derechos Humanos, se llevó a cabo cuando el proyecto de desarrollo en Área 1 ya estaba avanzado. Esto nos permitió de trabajar en un contexto donde ya conocíamos las comunidades y, algo más importante, las personas ya nos conocían y nos ubicaban. Esto facilitó mucho el acercamiento a ellos para la realización de la entrevista y del trabajo con la comunidad. Y esto no ha terminado porque en este momento estamos recopilando la retroalimentación sobre el plan de acción de derechos humanos que preparamos para atender las recomendaciones del plan de impacto de derechos humanos. Estamos, de hecho, solicitando a los grupos de interés que brinden su comentario sobre el plan de acción. Esto es algo que no sucedió con los planes de manejo social ni de la ESHA ni tampoco de la EVIS. Esto también es una grande diferencia. Entonces, es claro que la evaluación de impacto de derechos humanos se enfoca más en lo que son las personas y la ESHA y la EVIS se enfoca más en lo que es la comunidad. Esto es la gran diferencia que hemos encontrado. Gracias, Domenico. Es importante la experiencia de la empresa porque, por cierto, esto es una distinción que no es conocida de muchos, mismo porque no son tantos que hacen estas evaluaciones. ¿Cómo podemos afrontar el reto de la debida diligencia sin perder de vista los altos niveles de informalidad de países como Perú, que antes de la pandemia eran como que 72% de personas en la informalidad y después hoy son 82%? Por favor. Muchas gracias a la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas por la gentil invitación y un saludo a todos los colegas del panel. Para mí es un honor compartir este espacio con ustedes. Un saludo también a todos y todas los que forman parte de la audiencia. La informalidad del sector económico en nuestros países es un fenómeno que debe tomarse muy en cuenta al momento de implementar políticas públicas sobre la diligencia, puesto que su impacto es notable en la vulneración de derechos humanos, sobre todo de los grupos más pobres y vulnerables. Tiene un impacto también en aspectos centrales como el debilitamiento de la institucionalidad sindical, por ejemplo, también. Los altos niveles de informalidad, por otro lado, son un reflejo, síntoma y causa a la vez de los graves problemas estructurales que arrastran nuestros países: discriminación, corrupción en el sector público, pero también en el privado, que interactúan, falta de diversificación productiva de nuestras economías, bajas oportunidades de empleo y una institucionalidad débil para hacer cumplir la ley y más aún para ajustarla al cumplimiento de los estándares internacionales. La suma de estos y otros factores han creado una cultura de informalidad a todo nivel que debe ser abordada más allá de una visión represiva, con políticas públicas progresivas y sostenibles que comprendan y aborden las múltiples dimensiones de este fenómeno. La gran mayoría de empresarios informales en países como Perú son personas que se autoemplean por necesidad,
excluidos de la formalidad, no son ciudadanos a los que hay que perseguir, sino por el contrario, incluir en el mercado formal. Hay ciertamente un sector informal sobre el que cabe aplicar solamente medidas de control, que existe incluso dentro de alguna parte de las empresas formales. En países como Perú, el marco de los principios rectores y de la debida diligencia nos da una oportunidad para hacerlo. Para ello es importante una alianza estratégica convincente entre el Estado, el sector empresarial, formal, los sindicatos y la sociedad civil, para, en primer lugar, contribuir a disminuir la informalidad, incluyendo a los informales en la economía formal a través de medidas de incentivo, promoción, control y fiscalización en ese orden. El Estado, por un lado, tiene que reenfocar algunas de sus políticas públicas para que sus trámites y costos no hagan más deseable la informalidad que la formalidad, pero también debe hacer uso del gran poder de la contratación pública para asegurarse de que las empresas formales que le proveen bienes y servicios apliquen mecanismos de debida diligencia que a su vez funcionen como incentivos para que cada vez más micro y pequeñas empresas ubicadas en sus cadenas de suministro dejen de ser informales. Y por supuesto, la gran empresa tiene una similar capacidad para, a través de sus mecanismos de debida diligencia, asegurarse de ir en el mismo sentido. Estas medidas dentro de la lógica de debida diligencia no deben quedar solo en el papel. Se necesita de un acuerdo entre el Estado y el sector empresarial con la participación de sindicatos y sociedad civil para hacer rendición de cuentas, seguimiento, monitoreo y una evaluación permanente de la eficacia de estas medidas. Un plan nacional de acción como el peruano que estamos construyendo de modo colaborativo con todos estos sectores puede contribuir de modo importante en ese objetivo. Este plan, por supuesto, por sí solo no resuelve el grave problema de la informalidad, que, como hemos dicho, también depende de otros factores estructurales, políticos y sociales, pero sí puede marcar una diferencia importante para empezar a cambiar esta cultura de informalidad a través de una comprensión más integral del problema y de los deberes de que cada actor tiene al respecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Federico. Yo creo que estos problemas estructurales son enfrentados por muchos en muchos países en América Latina, pero es bueno que se vea este mecanismo como también algo que puede aportar avances para algo que está muy fuera de las posibilidades de la discusión de debida diligencia, porque, como dices tú, son problemas estructurales que dependen de muchas otras situaciones. Gracias. Quería entonces voltar a Humberto Cantú Rivera. Me gustaría, Humberto, de aprovechar tu formación jurídica, es claro, para caminar a una otra mirada y preguntarte cuál es la perspectiva jurídica de la debida diligencia en derechos humanos en América Latina. Muchas gracias, Daniele. Esta pregunta es, yo creo, fundamental, y aunque ya la abordé en el panel de esta mañana sobre el tratado, quiero profundizar un poco más en este debate. Como sabemos, la debida diligencia planteada en los principios rectores tiene como objetivo principal la prevención de abusos o de impactos adversos a los derechos humanos. Esto es el corazón del respeto o la responsabilidad de respetar que tienen las empresas conforme al pilar 2 de los principios rectores. Sin embargo, cuando pensamos en términos de prevención desde una perspectiva jurídica, necesariamente debemos vincularlo a los mecanismos jurídicos internos y a los ordenamientos jurídicos internos de los países. Eso me lleva a explicar muy brevemente cómo se desarrolla en la región actualmente y cómo ya encontramos muchos elementos de este deber de prevención, que a final de cuentas es el corazón de los principios rectores, en nuestras legislaciones. Ya lo había mencionado, en materia civil, por ejemplo, existe un deber general de prevención de no causar daño a otro y en caso de que haya un daño a un tercero, existe una obligación jurídica de reparar ese daño, tema que se ha abordado en muchísimas decisiones judiciales y que está claramente identificado en los marcos jurídicos de derecho civil de América Latina. Un segundo tema que también es importante y que ha tomado mayor relevancia recientemente es en materia penal, donde encontramos, por ejemplo, que varios países, incluyendo Argentina, Chile o Brasil, por ejemplo, abordan la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos económicos y donde se establece también la obligación de contar con mecanismos de identificación y prevención de conductas delictivas en el marco de sus operaciones. Esto, obviamente, en algunos países también se amplía a algunas dimensiones de los derechos humanos que puedan ser, a su vez, delitos, y eso habla de que existe esa cultura de prevención. A nivel administrativo también existe ese tipo de mecanismos, sobre todo a partir de algunas exigencias de conformidad o procedimientos de conformidad que deben tener las empresas que trabajan con el sector público. Entonces, todo esto nos da una base muy clara en donde se indica que la prevención
como tal, que es el corazón de la responsabilidad de respeto de las empresas, está presente implícitamente en los marcos jurídicos de los países de América Latina. Gracias, Humberto. Yo creo que es importante que las personas saiban exactamente esto, que en la América Latina nosotros tenemos diferentes países que pueden aportar para avanços en la debida diligencia porque ya tienen en sus ordenamientos jurídicos determinadas reglamentaciones que pueden ser útiles. Muchas gracias. Vamos entonces a oír a Alejandra Parra. Alejandra, me gustaría de preguntarte si discute si los ordenamientos jurídicos domésticos, como estábamos hablando ahorita mismo con Humberto, ya no cuentan con disposiciones que podrían llevar a la responsabilidad de las empresas por adopción de debida diligencia. Entonces, me gustaría oírte si crees que es posible reconocer conceptos de la debida diligencia en derechos humanos en los ordenamientos jurídicos domésticos. Muchas gracias, Daniel, por la pregunta. Aprovecho de saludar a los otros panelistas, a la audiencia, y darle las gracias a los organizadores. Yo empecé a participar en la organización de estas consultas desde su inicio. Hoy me toca estar desde otra vereda, así que estoy muy contenta y agradecida por estar acá hoy día. Respecto de la pregunta, hoy en día, en mi conocimiento a nivel doméstico, lo más cercano a la debida diligencia en derechos humanos corresponde a los programas de cumplimiento que tienen las empresas o compliance, como ha sido traducido por el concepto en inglés. Este ámbito tiene que ver con el poder sancionatorio del Estado, como lo mencionó Humberto, siendo esta en relación a la capacidad de imponer multas u otro tipo de sanciones. En general, estos programas se construyen sobre el presupuesto de que el Estado no cuenta con una capacidad suficiente de fiscalización o una capacidad de fiscalización absoluta, por lo que las empresas también deben actuar de manera preventiva. Dichos programas, de hecho, encuentran hoy en día reconocimiento en algunas ramas del derecho de manera particular. En Chile, por ejemplo, en materia penal, la ley reconoce estos programas como una consideración de cumplimiento de deberes de supervisión de los altos mandos al interior de las empresas. Y en materia de libre competencia, la autoridad administrativa ha incentivado también su aplicación. Entonces, ya con este avance, la jurisprudencia también ha abordado estos programas. Entonces, por un lado, encontramos ciertos fallos en los que se ha ordenado a empresas a instaurar estos programas como parte del paquete de sanciones que se imponen. Y muy interesantemente y más reciente, la Corte Suprema en Chile incluso ha interpretado que estos programas serían parte de una especie de obligación de resultado. Se ha sostenido que para que un programa sea completo, real y serio, se necesita analizar su efectividad. Por ende, si se verifica un ilícito como el que el programa intentó prevenir, lo que se evidencia en realidad es que el programa no fue efectivo y por ende da lugar a un reproche ex post. Con todo, dichos programas se siguen realizando desde la perspectiva de los riesgos para las empresas y no para los trabajadores o las comunidades afectadas, siendo ello la característica diferenciadora del enfoque de derechos humanos. A su vez, la ausencia de los titulares de derecho tiene relación con la forma en la que nuestros sistemas de justicia están construidos en este ámbito del derecho, a saber, con poca preponderancia de las víctimas en el ámbito del ius puniendi del Estado. Ahora bien, desde la perspectiva del derecho privado, como también lo mencionó Humberto, la debida diligencia para nuestra región es precisamente un estándar mediante el cual las empresas o sus altos ejecutivos se pueden eximir de responsabilidad ante un hecho que genera un daño o bien atenuar la misma. Así, la obligación de reparar todo daño que contemplan nuestros ordenamientos jurídicos, que era precisamente lo que mencionaba Humberto, en realidad queda supeditada a la actuación culposa o intencional de un agente, lo cual puede ser ponderada analizando lo adecuado o no de su conducta. Esto es, actuó diligentemente o no. Entonces, distinguiendo estos dos ámbitos, ya sea desde una perspectiva sancionatoria, infraccional, o desde una perspectiva de reparación integral en el ámbito privado, comenzar a discutir sobre una eventual legislación en la materia implica cuestionar ciertos paradigmas de nuestro derecho. La domesticación de estándares de derechos humanos exige replantearnos cómo ponemos el foco en las víctimas y su derecho a la reparación integral. Gracias, Alejandra.
una de las cosas importantes que tú mencionas es exactamente esto, cómo hacer para que la debida diligencia en derechos humanos no parta de la idea de los riesgos para la empresa, ¿sí? Pero que sí se mire a los riesgos para los terceros, para las personas que pueden ser afectadas por la actividad. Gracias. Yo voy entonces, me dirijo a María Isabel Cúbides. María Isabel, no podemos nos olvidar que tenemos en nuestra región un sistema de protección de derechos humanos que ha sido muy vocal. Por esto, me gustaría de oírte si hay y cuál es la aportación que hace el derecho interamericano a la definición jurídica del vínculo entre debida diligencia y reparación integral. Muchísimas gracias, Daniel, y gracias por la invitación. Creo que los aportes que se pueden identificar son múltiples y muy diversos y van desde la dimensión colectiva de reparación hasta los vínculos con el derecho a un medio ambiente sano, pero hoy quisiera enfocarme justamente en la dimensión judicial y, como lo mencionaba Alejandra, lo que tiene que ver con la reparación integral, bajo la cual los estados deben adoptar mecanismos que combatan la impunidad y estén dirigidos a evitar la repetición de hechos lesivos en el futuro, en particular cuando existe una falla en la aplicación o en la prevención frente a ese deber de diligencia. La capacidad de un recurso o mecanismo de reparar adecuadamente debe ser entendida desde dos dimensiones. Primero, la punitiva, es decir, que requiere determinar la existencia de violaciones y permitir el castigo o la sanción de responsables materiales e intelectuales. Y por el otro lado, la restaurativa, es decir, la reparación del daño causado en el ámbito individual y colectivo. Por ahora me voy a enfocar en la dimensión colectiva y creo que los aportes del derecho interamericano pueden ser dos, principalmente. En lo que tiene que ver con el establecimiento de la responsabilidad de autores intelectuales, una medida interesante señalada por la Comisión para superar las dificultades de que las empresas matrices sean investigadas por las violaciones cometidas por sus subsidiarias o a través de sus cadenas de suministro, es mediante el establecimiento de regímenes jurídicos de responsabilidad compartida de las empresas o del grupo empresarial. Creo que en la materia existen ya ejemplos en los países en la región. En Colombia, por ejemplo, podemos ver y explorar la noción del consorcio de empresas como un elemento que aporte a la reflexión global sobre cómo estructurar esta responsabilidad conjunta. En segundo lugar, creo que el derecho interamericano aporta una interpretación amplia de los fundamentos jurídicos de atribución. A diferencia de la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana presenta un acercamiento mucho más amplio a la noción de influencia y control. En efecto, ha considerado que la autorización o contratación, el amparo, la naturaleza de las actividades y las violaciones en causa, así como los mecanismos de dirección o supervisión, son indicadores que permiten determinar la existencia de un control en dicho caso determina la responsabilidad del Estado, pero que sin duda son criterios que pueden inspirar las maneras en que podamos superar los obstáculos existentes al establecimiento de la responsabilidad de la empresa matriz para fortalecer esta responsabilidad cuando exista un suficiente grado de influencia, control o supervisión. Y en ese mismo sentido, el sistema interamericano ha desarrollado la doctrina de la complicidad, según la cual en una situación de aquiescencia, tolerancia o colaboración estatal, los hechos constitutivos de una violación conllevan una responsabilidad en caso de acciones u omisiones. Una vez más, creo que estos elementos y estas nociones pueden inspirar formulaciones jurídicas del vínculo entre debida diligencia y acceso a la justicia para los avances jurídicos en países de la región, así como avances internacionales en temas de un instrumento internacional. Muchas gracias. Gracias a ti, María Isabel. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que la necesidad hace la oportunidad para que creemos algo diferente y tiene que estar acá en la región para comprender cómo las estructuras en que están estas empresas, como las matrices, las subsidiarias, como estas estructuras son retos importantes para que la responsabilización ocurra. Gracias. Me gustaría volver a oír sobre el tema desde el punto de vista del Estado. Por eso, pregunto a nuestro panelista Federico Chunga, si tenemos en cuenta los graves problemas de coherencia de las políticas públicas de los Estados,
¿cuáles son los principales retos para implementar la debida diligencia empresarial? Gracias, Daniel. La primera constatación que podemos hacer es que por lo general en los últimos años, en mayor o menor medida, dependiendo del país latinoamericano al que nos refiramos, las políticas públicas y en particular las económicas y las de promoción de la inversión han estado desprovistas de un claro enfoque de derechos humanos. Esta deficiencia no solamente ha afectado a las personas y sus derechos, sino también a las empresas, que en muchos casos no han visto garantizadas la seguridad de sus inversiones por el poco cuidado con que a veces el Estado ha regulado e implementado las normativas sobre conducta empresarial responsable o por la escasa claridad respecto de lo que espera del sector empresarial en materia de debida diligencia. Este es tal vez uno de los principales escollos con el que de inicio nos encontramos cuando desde nuestras diferentes experiencias nacionales emprendemos el esfuerzo de construir una política pública específica sobre empresas y derechos humanos. Así que uno de los grandes retos en este objetivo es ir fortaleciendo poco a poco una cultura de derechos humanos, tanto en la construcción como en la implementación y evaluación de todas las políticas públicas estatales y estrictamente para el caso de las vinculadas con las actividades empresariales. Este objetivo por sí mismo justifica ya emprender el esfuerzo de construir un plan nacional de acción sobre empresas que tenga como puntos básicos la incorporación formal del enfoque en el trabajo diario de los servidores públicos, actividades de capacitación permanente para una comprensión cabal de la metodología y lógica de la debida diligencia que se va a supervisar, la inclusión de conocimientos y convicciones de derechos humanos como parte del perfil de las personas que son admitidas a la función pública, la garantía de condiciones mínimas de independencia para que las entidades cumplan con sus labores de control y fiscalización empresarial, la construcción de guías, manuales y otros documentos que ayuden a esta incorporación en la labor diaria. Hacer funcionar al Estado de modo armónico bajo el enfoque de derechos humanos es, sin embargo, un reto mucho más grande que eso, porque es muy difícil hacerlo en administraciones públicas como las nuestras, y en este caso hablo específicamente de mi país. Históricamente, nuestro Estado tiene serias debilidades, entre ellas la falta de una carrera pública formal. Es difícil construir una cultura del servidor público con enfoque de derechos humanos que atienda en los temas de debida diligencia, cuando es casi imposible mantener equipos técnicos en el tiempo, cuando estos van y vienen dependiendo de los cambios en el ajedrez político. Es difícil hacerlo también cuando las fuerzas políticas que gobiernan nuestros países no pueden mantener políticas de Estado a largo plazo. Creo que hemos avanzado mucho en el Perú a través de instrumentos como el Acuerdo Nacional, por ejemplo, en el camino de asentar en la agenda pública de largo plazo la necesidad de que nuestro desarrollo no sea solo macroeconómicamente fuerte, sino que esté al servicio de la mejora de la calidad de vida de las personas. Pero este siempre es un acuerdo endeble que debe ser ratificado con cada cambio de gobierno e incluso con cada cambio de gabinete ministerial. Y allí creo que cobra mucho más importancia la intervención directa del sector empresarial y de los otros actores de la sociedad civil en la construcción, implementación y evaluación de planes nacionales de acción, porque estos son apenas instrumentos que solo son útiles si son aplicados eficientemente, y para ello es necesario que los actores de la sociedad civil y la ciudadanía en general y el sector empresarial también se apropien de ellos, los hagan suyos y tengan la capacidad de controlarlo, vigilarlo y exigir su adecuada implementación. Creo que este es uno de los principales retos y también oportunidades de construir colaborativamente una política pública de este tipo. En esta labor, por supuesto, es de suma importancia el respaldo político que pueden brindar las organizaciones de la sociedad civil, como en general, pero también las organizaciones internacionales, como la ACNUD, la OIT, la OCDE, entre otros. Muchas gracias. Gracias, Federico. Yo creo que esta cultura, essa necessidade de fortalecimento de cultura em direitos humanos é um reto para todos nosotros en América Latina, e ojalá que os planos nacionales de acción puedan traer al diálogo los diferentes actores, en verdad, el diálogo, porque creo yo que esta es una de las mejores maneras para que la cultura también se transforme. Gracias. Yo voy entonces a María Isabel. María Isabel, me gustaría de saber si crees que deben las empresas públicas ser sujetas de un enfoque diferenciado. Ellas deben ter un tratamiento diferente. ¿Y cuáles son las ventajas y los riesgos de este tratamiento? Gracias, Daniel. Creo que es una pregunta clave, ya que las empresas públicas existen justamente en la intersección jurídica entre la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos y el deber del Estado de proteger y garantizarlos. Paradójicamente, a pesar de que detentan mayores deberes y responsabilidades, las víctimas de violaciones a derechos humanos vinculadas a sus operaciones se enfrentan a considerables obstáculos en la búsqueda de justicia. Y entonces la pregunta es, si aquel enfoque diferenciado permitiría sobrepasar dichos obstáculos.
Creo que en cierta medida la respuesta es sí, y las ventajas de reconocer esa proximidad entre el Estado y la empresa están ligadas al impacto que esto puede tener en el contenido de la obligación de debida diligencia y la responsabilidad jurídica que deriva de esa debida diligencia tanto para el Estado como para la empresa en caso de violaciones a los derechos humanos. Los principios rectores ya lo han dicho, imponiendo un umbral más elevado de responsabilidad cuando el Estado detenta una obligación de proteger y respetar y es accionario de esta empresa. La obligación de debida diligencia en ese sentido en las empresas públicas se ve transformada o reforzada por el deber de proteger subyacente del Estado accionario y puede tender incluso a transformar lo que sería en ciertos casos una obligación de medios en una obligación de resultado o de protección. Este enfoque permite entonces exigir un mayor nivel de cuidado y puede llevar a transformar las estructuras de gobernanza de las empresas públicas para reflejar ese vínculo real que existe con el Estado. Pero existen también dos riesgos principales. Por un lado, un riesgo de confusión entre la responsabilidad empresarial de respetar y la obligación del Estado de proteger, que permitiría a las empresas estatales omitir la normativa aplicable en el país en el que operan cuando éstas operan fuera de su país de origen. Por ejemplo, cuando el país de origen no ha ratificado un instrumento que resulta aplicable en el país en el que éstas operan. Por el contrario, debe entenderse que al operar en el extranjero, las empresas estatales están sujetas a través del deber de respetar los derechos humanos a todas las obligaciones que se les imponen tanto en su país de origen como en el país de recepción. Por otro lado, existe un riesgo de impunidad como consecuencia del marco jurídico de las inmunidades estatales, ya que estas pueden ser aplicadas a las actividades de empresas públicas cuando éstas operan en el extranjero a condición de ser consideradas de carácter soberano. El riesgo es en este caso que el acercamiento que se produce mediante esta noción reforzada de debida diligencia tenga como efecto una interpretación más amplia de la noción de acto soberano de dichas inmunidades y bloquear así más fácilmente el acceso a la justicia. Para eso, tal vez más adelante podré dar algunas ideas que permitan superar este último obstáculo. Claro, María Isabel, es tan importante que veamos el poder que las empresas públicas en verdad tienen para tener una conducta que respete los derechos humanos, pero también para que sean como que vitrines para el cuánto el Estado se preocupa con esto. Pero necesitamos que el Estado haga su parte en verdad y también diga a estas empresas lo que es que espera de ellas. Y yo veo como extremadamente importantes estos dos riesgos que tú planteaste y espero que podamos hablar un poquito más de ellos en Q&A. Gracias. Yo gostaria de oír entonces a Alejandra. Alejandra, ¿se considera necesario o útil comenzar a discutir una potencial regulación a nivel doméstico sobre la debida diligencia en derechos humanos de conformidad con las tendencias a nivel comparado, como comentaba yo, por ejemplo, que lo que ocurre en otros países y ahora en Europa? Muchas gracias, Daniel. Yo creo que sí. Yo creo que efectivamente sería recomendable discutirlo y que existen buenos argumentos desde un triple enfoque para que esto se haga. Desde la perspectiva de los titulares de derecho, desde la perspectiva del Estado y desde la perspectiva de las empresas. Desde un enfoque de las personas es necesario porque permitiría en primer lugar reducir, en parte al menos, la asimetría entre las comunidades y las empresas. La presencia de los estados en los conflictos permite un mayor empoderamiento de las comunidades, ya que las sitúa expresamente como sujetos de derecho. Además, se limita la autorregulación, cuestión que puede acarrear una aproximación muy dispar y por ende discriminatoria en los territorios. Por otro lado, limita los potenciales conflictos de interés e inhibe la facultad de las empresas de interpretar lo que se entiende o no por derechos humanos. Desde la perspectiva del Estado, la debida diligencia ponderada con una correcta función fiscalizadora o de policía haría mucho más sencilla la tarea que tiene el Estado de prevenir, investigar y sancionar abusos o violaciones de derechos humanos. Es decir, le permitiría a los Estados cumplir de una mejor manera con su propio deber de debida diligencia, que ya es un concepto que está bastante desarrollado a nivel interamericano. Y desde la perspectiva de las empresas, yo creo que esto ya es más un enfoque desde las teorías de la administración,
pero permitiría aclarar el rol y los deberes de los altos ejecutivos, permitiría establecer programas al interior de las empresas que estén enfocadas 100% en las personas que se pueden ver potencialmente afectadas, y en tercer lugar, a modo de consecuencia, esto podría impulsar una cultura empresarial más responsable. Por lo demás, las empresas recientemente han manifestado su interés en este tipo de regulación, lo cual en mi opinión es reflejo de un deseo de consolidar los marcos regulatorios de los diferentes países, que es lo que hemos venido viendo que ha comenzado a surgir. Dicho todo esto, yo creo que es importante siempre reiterar que la ley de vigencia es solo un instrumento más de los que se debaten actualmente para lograr la plena vigencia de los derechos humanos en contexto económico. La literatura crítica a estos modelos es bastante extensa, por lo que lo importante es no dejar de lado otros aspectos de la función estatal, ni mucho menos los temas de acceso a la justicia y reparación. Gracias, Alejandra. Pero entonces lo que vemos es que en verdad todos tienen a ganar con una aportación desde el punto de vista de la legislación. Como tú mencionaste, no solamente las personas, también los estados y las empresas. Es como que no hay cómo se oponer desde ninguno de los lados a la debida diligencia. Me gustaría entonces ir a Humberto. Humberto, ¿puedes dividir con nosotros si existen avances en la jurisprudencia de la región sobre esta cuestión? Muchas gracias, Daniela. Sí, hay avances y eso es lo más importante. Hay que visibilizarlos porque ese es un gran problema. No sabemos, a diferencia de lo que pasa en Europa, donde todo el mundo conoce Vedanta o todo el mundo conoce Octavi o ACPAN, o en Estados Unidos con Kyobe y los demás, acá no tenemos esa misma dimensión, esa misma visibilidad de las sentencias. Tengo 5 ejemplos, tengo 2 minutos, entonces no voy a poder explicarlos con detalle, pero voy a hacer mención brevemente. Ya mencioné esta mañana el caso AAY contra Shell de Argentina, donde la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo abordaba, por ejemplo, esta dimensión desde, más bien en un caso de acoso sexual en el ámbito del trabajo, donde determinaba que había una responsabilidad de diligencia, una obligación de diligencia para la empresa que ni siquiera estaba involucrada en la operación como tal, sino la que tenía que supervisar la actividad de la estación de servicio. Otro caso importante de Brasil, justamente, el caso Biocon, que aborda una situación de trabajos forzados de naturaleza extraterritorial, donde trabajadores eran enviados a trabajar en Angola en condiciones, bueno, obviamente no adecuadas, y donde la empresa matriz tuvo responsabilidad jurídica determinada por los tribunales brasileños por esa situación, aunque quien ejecutaba la operación en el país africano era una empresa constituida ya. Dijo la Corte en ese caso que era muy importante entender cómo se ejerció un control efectivo y en realidad la empresa africana era una agencia de la empresa brasileña. Tenemos también el caso Richter contra Google en México, donde se hablaba de la afectación al derecho a la honra y a la dignidad de una persona, en donde Google, la matriz estadounidense, no tomó las medidas necesarias para que la empresa mexicana pudiera realmente proteger o respetar al menos la honra y dignidad de esa persona. Hay otros casos, incluyendo un caso interesante sobre el derecho a la salud en Chile, en donde una planta de tratamiento de aguas en Vicuña estaba generando condiciones adversas para el derecho a la salud, y ese caso se liga muy claramente con la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en el caso Guerra contra Italia o López Ostra contra España, casos paradigmáticos que sabemos que son base de las obligaciones de los estados, aunque en este caso obviamente se centró en la responsabilidad de la empresa. Y por último, el caso Sensa, que mencioné también esta mañana, que hablaba de una falta de prevención de la empresa en el momento de planear la manera en que iba a desarrollar un proyecto de oleoductos. Esto me recuerda también al famoso caso ACPAN contra Shell, si no me equivoco, en Holanda, donde se determinó una base fáctica similar, la misma situación, que la empresa debió haber previsto que existía un riesgo al momento de desarrollar sus proyectos y por consecuencia tenía que prevenirlos. Gracias, Humberto. Esto está en línea con lo que hablábamos, que en la región tenemos sí aportes a hacer y claro que cada vez más necesitamos discutir también esta jurisprudencia que se cría acá en la región. Gracias. Me vuelvo entonces a Domenico Barranca. Me gustaría oírte sobre cómo contribuyen las normas de derechos humanos a la responsabilidad empresarial de respeto.
Sí, gracias Daniel por la pregunta. Esto de hecho es un tema que ENI tiene en fuerte consideración. Entonces, la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos, introducida por parte de la ONU en 2011, representa una forma de derecho indicativo que no implica una obligación legal para la empresa. Esto lo hemos visto, disculpen, lo hemos dicho. No obstante eso, las empresas ven esta responsabilidad como una obligación impulsada más por los inversores o la opinión pública o los consumidores, entre otros. La declaración de ENI sobre el respeto de los derechos humanos abarca normas no legales como los principios rectores de la ONU y los lineamientos de la OSD. En este caso, nos comprometemos a desarrollar medidas alternativas que pueden brindar protección más allá de lo que exige las leyes locales. ENI también ha diseñado, establecido y puesto en marcha un sistema integrado de debida diligencia que involucra diferentes temas, nivel de funciones y proyectos a nivel de la compañía. Por lo tanto, la empresa ENI está bastante preparada por los próximos requisitos obligatorios sobre debida diligencia en materia de derechos humanos. Efectivamente, existe un creciente impulso para la legislación de debida diligencia, como también tú dijiste, ¿no? Especialmente a nivel de la Unión Europea, con el Comisariato de Justicia que anunció la introducción de normas sobre este asunto en el 2021. Los estándares legales explícitos, según nosotros, podrían ser decisivos para impulsar a aquellas empresas que aún están atrasadas en este tema. Al mismo tiempo, podrían permitir una mayor certeza y una definición más clara sobre qué se espera de la empresa en términos de derechos humanos y medio ambiente. Para esto es importante que cualquier regulación futura esté diseñada de tal manera que pueda contribuir a la legalidad de condiciones y comparar los procesos de debida diligencia entre las varias empresas. Así que se puede conseguir un efecto dominó y una mayor vinculación con contratistas, proveedores y socios. Adicionalmente, quiero también decir que los requisitos obligatorios pueden esconder un reto, el riesgo de que los derechos humanos se conviertan en un mero ejercicio de marcar la casilla, centrándose más en la respuesta práctica de la empresa a la mala conducta y olvidando la importancia fundamental de establecer una cultura corporativa de derecho. La naturaleza y el alcance de los derechos humanos implica la necesidad de mantener un enfoque proactivo de integración e intercambio continuos con los grupos de interés y de generar valor de derechos humanos en toda la empresa. El mayor desafío de la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos es de hecho la base de una cultura corporativa sólida de derechos humanos en toda la empresa. Un proceso largo que requiere un trabajo significativo de establecimiento y difusión de valores, actividad de capacitación y sensibilización, involucrando todas las empresas y todas las personas corporativas de la empresa. Este es un viaje que por ENI fue iniciado y dirigido por nuestro CEO en el 2016 y aún continúa. Entonces, es algo que nosotros creemos muchos y nos estamos invirtiendo muchos esfuerzos y muchos recursos. Es algo que es importante, pero necesitamos que van a ser una legislación clara por la empresa privada. Gracias. Gracias, Domenico. Yo veo que lo que nos cuenta desde ENI nos demuestra una estructura sólida de la empresa en relación a debida diligencia y las evaluaciones que hacen, pero yo estoy de acuerdo cuando usted habla que la legislación puede en verdad clarificar, contribuir para que las empresas comprendan exactamente lo que deben hacer. Muchas gracias. Vamos entonces a volver a Alejandra. Alejandra, en tu mirada, ¿cuáles serían los aspectos claves que deben ser considerados en una futura discusión, dadas las particularidades que tenemos aquí en la región latinoamericana? En mi opinión, los aspectos claves a considerar tienen que ver con la participación, el diseño institucional y la interacción de la ley de diligencia con el acceso a la justicia. Lógicamente, todo esto en interacción también con la adopción de estándares y decisiones diferenciadas
cuando existen temas de mujeres o las operaciones se encuentran en territorios de pueblos indígenas o personas afrodescendientes, pero me quiero concentrar en lo primero. En primer lugar, para garantizar la participación efectiva de los titulares de derechos y rendir cuentas frente a estas demandas, hay que considerar las particularidades que tiene la región. En este sentido, la protección a denunciantes es fundamental. Latinoamérica, como se ha constatado en muchas oportunidades, es una región extremadamente peligrosa para las personas defensoras de derechos humanos. La promoción de legislación en términos de debida diligencia necesariamente tiene que proteger a los miembros de las comunidades o los trabajadores que se involucran en dichos procesos. Asimismo, debe existir un sistema de rendición de cuentas. Yo creo que en la región existen tradiciones de participación consolidadas. Sin embargo, cuando los estados y las empresas comienzan a tener conflictos de interés, la participación tiende a convertirse en un trámite que no produce los efectos necesariamente deseados. En este sentido, también es fundamental alinear los procesos de debida diligencia de las matrices y sus filiales para asegurar un sistema más sólido. En segundo lugar, yo considero que se debe definir dónde construir y alojar la institucionalidad que velaría por la función regulatoria, incluyendo los procesos de debida diligencia. Yo creo que algo primordial en este sentido es que no hay que olvidar que uno de los grandes desarrollos del pilar 2 de los principios rectores ha sido dado por la evolución de los estándares ambientales, sociales y de gobierno, o lo que conocemos como los estándares ESG, por sus siglas en inglés. Estos estándares constituyen meramente una forma de agregar información al mercado, pero no garantizan un modelo sólido de respeto a los derechos humanos. Entonces, para prosperar en el deber de proteger y la responsabilidad de respetar, el Estado necesariamente debería tener un rol activo y constante de supervisión de manera preventiva. Además, se pueden buscar convergencias sólidas con otros ámbitos relacionados a graves vulneraciones de derechos humanos, donde ya hay desarrollos más afianzados en temas de prevención, como es, por ejemplo, el combate a las prácticas corruptas. Por último, en tercer lugar, y con esto cierro, yo creo que se debe evitar que una discusión como esta afecte el acceso a la justicia para las víctimas. La debida diligencia es prevención y además es acceso a información. La información que deberían entregar los procesos de debida diligencia correctamente transparentados podría permitir cumplir con mayor facilidad para las víctimas los estándares probatorios que a veces se les imponen o no verse afectadas por temas de prescripción, entre otros problemas que hoy en día surgen en el terreno. Entonces, central sería, en mi opinión, un debate serio sobre los efectos jurídicos ex post de los procesos de debida diligencia, teniendo en cuenta que la naturaleza de muchos de los daños que existen en nuestra región no van a permitir a las víctimas o a los afectados volver a su estado previo y que la reversión debe ser lo más integral posible. Gracias, Alejandra. Yo gustaría de resaltar lo que tú decías cuando empezaba, de la necesidad de que se garanta la participación y cómo no es posible que haga participación si no hay seguridad para que los defensores de derechos humanos puedan trabajar. Ojalá el acuerdo de Escazú va a nos dar una otra posibilidad de trabajo, porque si las personas no pueden informarse y si no tienen información no pueden participar adecuadamente, y si no hay participación no se construye nada, absolutamente nada, cuando se habla de derechos humanos en empresas. Gracias. Yo voy entonces, vuelvo a Humberto. Humberto, me gustaría escucharte sobre qué expectativas hay frente al desarrollo de instrumentos regionales o internacionales sobre esta cuestión, como la iniciativa europea en la materia que nosotros hablábamos, o entonces mismo sobre el proyecto de tratado. Gracias, Daniele. Hay, en mi opinión, tres elementos o tres expectativas a las que hay que poner atención. La primera de ellas es la complementariedad de los diferentes instrumentos. De nada sirve que tengamos una araña o una galaxia de normas, como han escrito algunas profesoras europeas, si en realidad no podemos encontrar dentro de todas estas opciones disponibles para el Estado u obligaciones disponibles para el Estado, cuáles son las que van a ser aplicables. Lo mismo pasa para las empresas. Lo más importante es ciertamente que hay claridad jurídica, pero claridad jurídica teniendo en cuenta un enfoque balanceado.
donde se promueva sí la inversión, pero también se exija el respeto a los derechos humanos y a la protección del medio ambiente. En segundo término, quisiera referirme a la visibilidad. Esa visibilidad es muy necesaria. Como mencionaba hace unos minutos, ya tenemos en América Latina una serie de instrumentos jurídicos que abordan la prevención, que se puede traducir en debida diligencia o en una exigencia de debida diligencia y que no necesariamente son visibles. Esa visibilidad también va a permitir abordar con mayor claridad la interacción que hay entre regímenes normativos. Hace rato me preguntaban, por ejemplo, cómo se traduciría la idea de abusos de derechos humanos desde una perspectiva judicial. Difícilmente se podría ver como tal expresado ese concepto, porque es evidentemente un concepto. Hay que ver cómo interactúa el marco jurídico internacional o las normas internacionales o regionales con los mecanismos internos, con la responsabilidad civil, con la responsabilidad penal, administrativa, incluso con los mecanismos de protección constitucional, que para mí es una figura olvidada en América Latina y tiene un papel importantísimo a desempeñar. Y por último, el último punto que quiero resaltar sobre estas expectativas es la exigibilidad. Tenemos que poner mucha atención a la exigibilidad, sobre todo cuando se empieza a pensar en algunos contextos o regiones del mundo, el establecimiento de ciertas normas con obligaciones para las empresas en terceros países. Eso puede generar un choque muy interesante y tal vez perjudicial para la protección de los derechos, porque las empresas, a final de cuentas, están sujetas al marco jurídico que existe en el país donde operan, como bien lo dice el artículo 36 de la Carta de la Organización de Estados Americanos. Entonces, si tenemos eso tan claro, lo más importante es ver que las empresas y sobre todo los regímenes normativos, por ejemplo, lo que se discute en Europa, vean con claridad hasta dónde van sus efectos jurídicos. Y quiero dar un ejemplo, aunque ya sé que casi no tengo tiempo, de esto, porque en general nos va a dar lo que Domenico también mencionaba muy claramente, una posibilidad de un enfoque de marcar las casillas y ya cumplir con el requisito. En general, lo que se ve, por ejemplo, con la nueva política de derechos humanos de Apple, lanzada hace unos días apenas, es que Apple estaría forzada, o más bien su lógica de entender este tema es que cuando hay un conflicto entre una norma internacional y una norma en el país donde opera, va a seguir la norma del país donde opera, porque es obligada a ella, y va a intentar seguir el principio internacional. Este mismo conflicto normativo puede darse si, por ejemplo, esta iniciativa europea no toma en consideración el alcance de su exigibilidad o de la efectividad de esa norma jurídica. Gracias, Humberto. Vemos que mucho más que expectativas son, en verdad, otros temas que se abren, que son muy complejos y que demandan estudio y reflexión de actores en la academia, de actores políticos también. Vuelvo entonces a María Isabel, por favor. Me gustaría hablarte un poquito sobre el tratado. En el segundo borrador revisado, se menciona expresamente a las empresas públicas. ¿Cómo contribuiría dicho instrumento, el tratado, a cerrar las brechas que existen de impunidad? María Isabel, ¿no tiene el micro? ¿Me escuchas? Sí, gracias. Okay. Sí, decía, el tema de empresas públicas ha estado presente en los debates sobre el tratado, inicialmente estando limitado a la idea del estudio del alcance del tratado con el fin de asegurar una formulación que abarque a las empresas públicas independientemente de su naturaleza, estructura de gobernanza o sector de actividad. Y lo que se ha intentado es evitar insistir en una distinción entre actividades comerciales y no comerciales de las empresas para evitar crear vías de escape a la responsabilidad de las empresas públicas, la responsabilidad por actividades de servicio público o aquellas estrechamente ligadas al ejercicio de atribuciones gubernamentales. Y ha habido un esfuerzo y avances en ese sentido. Sin embargo, creo que esta no es la única dimensión en que el tratado es relevante para este tema. Primero, en la dimensión preventiva, lo he mencionado antes, existen aportes que podrían venir de un enfoque diferenciado en materia de debida diligencia. Y esto podría introducirse en el artículo 5 sobre prevención, incluyendo una disposición específica sobre las obligaciones del Estado accionario cuando actúa a través de sus empresas públicas, adopta medidas de políticas de contratación pública o materias relacionadas a la regulación de las empresas. En segundo lugar,
la dimensión de reparación, que también he mencionado anteriormente, a través de las nociones de responsabilidad compartida, control, influencia y complicidad, que son aún más fuertes y presentes en el área de las empresas públicas. Y por último, un elemento que que mencioné anteriormente, pero no desarrollé por completo, y es la cuestión de las inmunidades estatales que pueden resultar aplicables para los actos de las empresas públicas que sean considerados de carácter soberano, y lo que podría llevar a negar el acceso o dificultar el acceso a la justicia en el foro en el que el daño ocurrió. Creo que el tratado constituye una oportunidad para armonizar algunos principios en esta materia, por ejemplo, mediante la inclusión de una excepción específica a la inmunidad cuando violaciones de los derechos humanos se hayan producido fuera del foro del estado de origen de la empresa estatal. O, como alternativa, se ha sugerido también exigir sin excepción la renuncia a la inmunidad soberana para los actos del Estado. Esta medida, combinada con otros potenciales avances que podría brindar el tratado a través de cláusulas como el forum non conveniens o el forum necessitatis, contribuiría a un mayor acceso a la justicia de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Gracias, María Isabel. Te ouvindo, eu penso que nesta segunda revisión del borrador tenemos avances, pero aún necesitamos mucho más para que podamos, en verdad, disminuir todas estas impunidades que logramos encontrar cuando pensamos en la actuación de empresas públicas, especialmente en otros estados. Me gustaría hacer una pregunta final para que tengamos algún tiempo para nos dirigirnos a las preguntas de nuestra audiencia. Gostaria de oír, entonces, Federico Chunga. ¿Cómo puede articularse eficientemente las defensorías del pueblo y los puntos nacionales de contacto para que se promueva la debida diligencia empresarial? Yo sé que mencionaste la necesidad de este diálogo, pero me gustaría oírte si puede profundizar un poco específicamente sobre ellas. Muchas gracias, Daniel. La política pública sobre empresas y derechos humanos requiere de una articulación, como decíamos, de todos los órganos estatales concernidos, y en este caso me parece importante referirme a dos instituciones centrales para fortalecer la lógica de promoción y protección a través de mecanismos de debida diligencia. El Punto Nacional de Contacto de las directrices de la OCDE para empresas multinacionales, que en el caso peruano está a cargo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada por Inversión, organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas y, por tanto, parte del Poder Ejecutivo. Y por otro lado, la Defensoría del Pueblo, órgano constitucional autónomo encargado en el Perú de la protección de derechos humanos y la supervisión de la administración pública y de los servicios públicos. Por un lado, el Punto Nacional de Contacto tiene formalmente una labor de sensibilización con las partes interesadas en materia de herramientas de la OCDE, entre ellas guías de debida diligencia sectoriales orientadas principalmente a prevenir impactos negativos que pueden causar las empresas sobre los derechos humanos. Garantizar la debida diligencia en este marco necesita de la convicción del sector empresarial, y este solo será posible mediante una permanente labor de involucramiento de las empresas en esta lógica. La idea, por supuesto, de reforzar dentro del Plan Nacional el cumplimiento de esta función, articulándola a través de este plan con la política pública, de modo que se pueda evaluar el impacto del Punto Nacional de Contacto en el asentamiento de la debida diligencia como parte de la cultura empresarial, pero también para fortalecer la participación de ese sector en la evaluación y mejora de la política pública. Creo que es importante que todas las acciones que hace el Estado, incluyendo las del Punto Nacional de Contacto, tengan que rendir cuentas y que deban ser evaluadas para ajustarlas, porque es fundamental para la eficacia de la política. En el caso de la Defensoría del Pueblo, creo que debemos aprovechar sus características centrales. En el caso peruano, es un órgano constitucional autónomo e independiente, de una alta legitimidad ante la ciudadanía y ante el propio Estado. De acuerdo con las defensorías cuentan con un marco jurídico que las faculta para conocer, visibilizar e incluso intervenir en toda situación de violación de derechos humanos sin discriminar calidad o condición del presunto responsable o de la presunta víctima. Y en ese sentido, desde el inicio de su funcionamiento vienen desarrollando una importante labor de supervisión de políticas públicas, pero también de la actuación del sector empresarial bajo la lógica de derechos humanos. Incluso ya han venido produciendo informes y guías para el cumplimiento de su labor bajo este enfoque. Y a nivel de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, por ejemplo, ya han producido varios documentos de este tipo.
pero además la Defensoría tiene una amplia presencia en todo el país que permite un acercamiento importante a los problemas de derechos humanos vinculados con las actividades empresariales y los propios problemas que afrontan las empresas para la debida diligencia dentro de los territorios en los que actúan. Y creo que también eso es importante porque muchas veces en algunas zonas del Estado las empresas terminan cargando con los pasivos del Estado frente a la ciudadanía, y eso es también un tema que debe ser tenido en cuenta dentro de la aplicación de la política en general. En esta lógica de articular a todo el Estado en la política pública sobre empresas de derechos humanos a través de un plan de acción, el sector empresarial debe ver en el Punto Nacional de Contacto y en la Defensoría del Pueblo aliados estratégicos, y por supuesto, así también los estamos considerando desde la Rectoría que ejerce el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el Plan Nacional de Acción. Muchas gracias. Gracias, Federico. Lo que mencionas es exactamente la necesidad de que se pueda oír a los diferentes actores. Y claramente no se puede disminuir ni un poquito todo el trabajo de las defensorías del pueblo, que tienen todo este aporte a hacer con todas las informaciones que vienen desde el territorio. Muchas gracias. Vamos entonces, tenemos algunos minutos para responder algunas de las preguntas de la audiencia, y me gustaría empezar pidiendo que por favor Tulica nos auxilie para responder a la pregunta de Beatriz Luna. ¿Existen avances en cuanto a vincular los procesos de debida diligencia a la prevención de la trata de personas en cualquier finalidad de explotación y para cualquier tipo de empresas? Si bien yo conozco un ejemplo de Tailandia, donde hace algunos años han descubierto casos de trabajo forzado y trata de personas en la industria de la pesca. Y varias empresas, ambas productoras tailandesas, pero también empresas compradoras de pesca internacionales, han tomado varias medidas para practicar la debida diligencia. Han evaluado los impactos en esa industria y también han publicado un informe y un plan de acción cómo abordar estos impactos negativos. Bueno, eso creo que era un buen ejemplo de practicar debida diligencia en el tema de trata de personas. Gracias, Tulica. Quería pedir a Humberto que respondiese la pregunta de María Gabriela. Gracias, Daniel. Si no me equivoco, era la pregunta sobre la Corte Penal Internacional. Exactamente. Y bueno, muy bien. Es una pregunta un poco difícil de contestar porque vemos, primero que nada, que la Corte Penal Internacional tiene un carácter complementario a las Cortes Nacionales y solo va a ser activada cuando existe una falta de voluntad o capacidad del Estado para, bueno, perseguir un caso a nivel penal y tramitarlo, ¿no? Además, tiene esta característica que tienen que tener un carácter sistemático de forma general. Además, y eso sin comentar el tema político, que ciertamente es un tema muy complejo, muy presente actualmente en la Corte Penal Internacional. Es posible, pero es una complejidad existente en realidad pensar en que esto pueda funcionar y que pueda haber una apertura efectiva de la investigación y la presentación de cargos contra las personas. Pero podría ser algo que se pudiera llegar a dar. Y creo que hay una pregunta más abajo que quisiera aprovechar un minuto para responderla también, sobre evaluaciones de impacto y sobre el tema de debida diligencia y cómo se combina este papel del Estado conforme a la jurisprudencia interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Estado no pierde su obligación de supervisar las evaluaciones de impacto social y ambiental que desarrollen las empresas. O sea, hay un papel de monitoreo que tienen que ejercer, como ya también había mencionado Marisabel en su intervención, y una idea que planteaba en un libro del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en 2017 es la importancia de que, primero que nada, la evaluación de impacto en derechos humanos llevada a cabo por la empresa pueda ser revisada y avalada por el Estado y que continúe como quiera una vez que el Estado dé la autorización sobre esa misma línea, pero sin perder obviamente esa obligación de supervisión. La esperanza es que la Corte Interamericana desarrolle un enfoque integral sobre estos temas y que pueda en realidad pensar en una evaluación de impacto integrada en materia ambiental, social y derechos humanos, y no creo que sea sustituir ni la ambiental ni la social por la de derechos humanos. Tal vez son complementarias porque se enfocan en temas distintos, pero si no se contempla la de derechos humanos, ahí sí hay un riesgo de perder un poco
los elementos que son importantes desde esta perspectiva. Gracias, Humberto. En el interés de tiempo y porque tenemos otras preguntas aquí, voy a dar la palabra para las consideraciones finales a cada uno de los panelistas y entonces, si pueden y quieren, contesten a las preguntas, por favor, porque las tenemos todas acá y así no preciso tomar el tiempo diciéndolas. Por favor, Domenico Barranca. Sí, entonces yo quiero concluir la intervención diciendo que es importante que las empresas se comprometan a hacer una evaluación de impacto de derechos humanos y tener en fuerte consideración los derechos humanos. Pero las empresas necesitan que también una ayuda por parte de las instituciones. Por eso yo creo que la legislación de la debida diligencia, los estándares legales explícitos pueden ser algo que de verdad pueden ayudar, porque al final no toda es algo que se deja a la empresa. Entonces hay empresas que son un poquito más comprometidas sobre ese tema, y hay otras empresas que no lo hagan, pero es algo que necesitamos y debemos que hacer todos. Entonces es algo que es importante. Lo que quiero decir, el estándar legal explícito es algo que debe que salir bien y nos va a ayudar a todos. Gracias, Domenico. María Isabel, por favor. Gracias, Daniel. Antes de concluir, quisiera brevemente tratar de responder a una pregunta que hicieron sobre el CIADI. ¿En qué medida la debida diligencia puede jugar un rol en estas instancias de arbitraje? Creo que puede haber dos dimensiones. Primero, el Estado, como cuando se defiende en estas instancias, puede utilizar las falencias en la prevención, es decir, la falla en el respeto de la debida diligencia, para reforzar sus argumentos, para justificar, por ejemplo, medidas reglamentarias que habrían sido, por ejemplo, contestadas por la empresa ante dicho tribunal. La falta de debida diligencia de la casa matriz podría ser invocada como una forma de prevenir o impedir la competencia del tribunal arbitral, ya que en general esta competencia se establece en el país de la casa matriz y por ende, digamos que las falencias o las violaciones que sean cometidas por esta empresa podrían ser un elemento interesante. Ahora bien, es un avance difícil y es un proceso que lleva mucho tiempo en el ámbito del derecho internacional económico, pero creo que invocar esta noción en estas instancias podría ser un paso a romper, digamos, los campos aislados de derechos humanos y derecho internacional económico para comenzar a establecer puentes entre la necesidad, entre las obligaciones de las empresas y los derechos que éstas derivan de dichos tratados, así como las obligaciones del Estado de proteger y respetar los derechos humanos y evitar que estos mecanismos sean, digamos, vayan a contrasentido de esa protección. No, perdón. Gracias, No, María. Gracias. Para que todos puedan Claro. decir las consideraciones finales, Federico Chunga, por favor, se le pido en 30 segundos. Adelante. No creo que Federico nos oye. Entonces, por favor, Alejandra Parra. Nada, en honor al tiempo, agradecerles por esta discusión. Creo que tenemos mucha experiencia recolectada en la región, así que mucho... Solo para agradecer la invitación y también para referirme a un comentario que se me hace en el chat, en el sentido de que uno de los problemas de la debida diligencia es que justamente sobre ella tienen diferentes enfoques y puntos de vista. Tenemos un delay. Sí, por favor, Humberto. Quisiera simplemente agradecerles a todas y todos los panelistas por su presencia, por su participación. Creo que es un debate muy interesante, muy importante que hay que tener en la región. Y bueno, la invitación es a seguir conversando sobre esos temas de forma práctica, pero también pensando
sobre todo en la prevención y la protección de los derechos de las personas y del medio ambiente. Gracias, Humberto. Yo agradezco a todos nuestros panelistas por sus relevantes contribuciones, a la audiencia también, decir que deseo que tengan sido convidativo a que continuemos a debater el tema. Agradezco también a todos los que estuvieron en backstage nos ayudando. Muchas buenas tardes a todos.